Bienvenida, Sonali. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Cuéntanos acerca de la película Misión Keepy. Bueno, te agradezco por el espacio. Un saludo a toda la gente. Misión Keepy es una película que narra la historia del profesor Walter Velázquez, que en medio de la pandemia, en un lugar como Colcabamba, en Huancavelica, ante la falta de conectividad, pues crea una robot y la llama Keepy, ¿no? Entonces, con ella se va a diferentes comunidades llevando aprendizaje, pero no solo aprendizaje, sino también mucha alegría, ¿no? Entonces, esa es la esencia de la película documental que comenzó a crearse a finales del año 2020 y luego ha sido un proceso largo para llegar al estreno, tener la película ya a disposición de los espectadores, digamos, para que ellos puedan contagiarse tal vez de este toque de esperanza que cuenta la historia, ¿no? ¿Y cómo te interesaste en el proyecto? Bueno, la historia de Walter en el año 2020 salió en algunos medios. Creo que fue un video en redes sociales que me llamó la atención, porque obviamente en medio de un escenario complejo de la Sierra del Perú, que haya una robot era como muy llamativo, ¿no? Pero al principio le decían robot, ¿no? Hablaban en masculino. Pero después, poco a poco, cuando fui acercándome a la historia, descubrí que Keepy es una niña, ¿no? Es una niña robot. Entonces, eso fue lo que impactó en mí e hizo que me provoque contar esa historia, ¿no? Claro, porque en el documental de la película Misión Keepy vemos también que esta robot tiene una voz femenina, es como una pequeña alumna, ¿no? Porque también habla del tema de esta desigualdad de género en la educación. Exactamente. En realidad, por eso es importante el que Keepy sea una niña, ¿no? Porque lo que hace es visibilizar una situación que aún sucede en nuestro país, y es las dificultades que encuentran las niñas para poder estudiar, ¿no? Entonces, generalmente en muchas familias, cuando se decide quién va a la escuela, se escoge a los niños y no a las niñas, ¿no? Y esta diferencia es porque son niñas. Entonces, por eso es tan valioso que Keepy sea una niña que tiene mucho conocimiento y además, como dice Walter, es una niña que ha sido encantada para ser niña para siempre, ¿no? Entonces, por eso me parecía potente el tema de género, que creo que es básico para contar ese relato, ¿no? ¿Y qué significa Keepy? ¿Por qué ese nombre? Bueno, Keepy viene, en mi tierra le decimos Quipe, ¿no? En otras zonas hippie, en otras Kepe, ¿no? Que es el cargamento que tú traes a la espalda, ¿no? La guilla con tus cosas, ¿no? Llevas tu carga, ¿no? A veces también creo que se relaciona con la misma manta que llevas, ¿no? Entonces, Keepy, por ejemplo, tiene su fuerte mochilita atrás, que es su panel solar, pero no solamente carga ese panel solar, ¿no? Es una metáfora de que ella carga también aprendizajes y carga mucha curiosidad también, ¿no? Claro, porque en la película Misión Keepy vamos a ver cómo ella va aprendiendo también, y ella también habla otras lenguas originarias. Exactamente. Bueno, el proyecto de Walter es muy, muy, muy ambicioso. Él quiere que Keepy sea como un repositorio de las 48 lenguas originarias que existen en nuestro país. Obviamente comenzó por el quechua, y en la película se habla también el yanesha, ¿no? Que es de un pueblo originario que queda, en este caso específico, en la comunidad de Sachopén, en Oxapampa, en Pasco, ¿no? Además de la Misión Keepy, hemos visto en esta pequeña robot los materiales que se utilizan tienen que ver también con la conciencia ambiental. Mira, hay muchas cosas que se puede sacar de esta historia, ¿no? El tema de género, el tema ecológico también, porque Keepy está hecha de material de chatarra informática. Walter y sus estudiantes, mucho antes a que venga la pandemia, ellos han recolectado este material y lo tenían en el laboratorio.
Así que para Walter fue una manera de usar eso que ya tenía. Entonces su cabeza es una radio, su cuerpo es una galonera, en sus pies tiene unas rueditas y tiene una balanza, por ejemplo. Sus ojos son 2 linternas viejas. Entonces, todo ese material que han recolectado en el laboratorio, pues lo ha usado en Kipi, ¿no? Claro, y además esta película documental nos permite conocer más de nuestra diversidad cultural. Exactamente. ¿No? Eso es bien importante, ¿no? O sea, el tema de cómo planteas el aprendizaje de los niños y las niñas, ¿no? O de cómo manejas tu pedagogía. Entonces, Walter lo que tiene es que los niños y las niñas aprenden también a partir de lo que saben, ¿no? O sea, un niño, una niña cuando va a la escuela, no es que no sepa nada, o sea, tiene conocimientos, tiene saberes que los aprende en casa, que los aprende en la propia comunidad. Entonces, rescatarlos a favor de la educación es muy importante, ¿no? En este caso, los saberes de las comunidades, por ejemplo, los saberes costumbristas, los saberes culinarios, los saberes de elaboración, por ejemplo, en este caso del chuño, son, digamos, historias que va usando Walter para poder seguir enseñando, ¿no? Y de paso, nos enseña a nosotros, ¿no? Que somos espectadores de la película. Claro, porque viendo la película podemos ver cómo Kipi va aprendiendo sobre recetas de cocina, cantos, bailes, y también podemos conocer las condiciones, ¿no? Porque para trasladarse en las escuelas, el transporte, Kipi también viaja en burro. Sí, o sea, la situación además particular que fue en la época de pandemia, que se ordenó, que se cerró todo, digamos, no se podía transitar. Entonces, para seguir con esta misión, digamos, con cada una de las misiones que tiene Walter, pues era necesario usar lo que había, ¿no? Entonces, viaja en burro, viaja en mototaxi, viaja en camión, en lo que hay en ese momento, ¿no? Entonces, eso también determina un poco el escenario, ¿no? El escenario tan complejo, tan difícil para acercarte a los niños y a las niñas que se fueron en su momento porque cerraron el colegio, ya no se daban las clases y finalmente no podían regresar de sus comunidades, ¿no? Entonces es la figura de este profesor que va hacia las comunidades porque si ellos no vienen, como él dice, la escuela tiene que ir a buscarlos, ¿no? Y tú que has estado ahí presente viendo a Kipi, ¿cómo es la interacción con los niños? ¿Cómo la reciben los niños y niñas, los papás? ¿Cómo es recibida en la comunidad? Bueno, mira, es muy conocida en la zona. Hay algunas comunidades que la conocen más que otras, obviamente, y hay otras que desconocían un poco, sabían de ella, pero no la habían visto, ¿no? Entonces, para la película, esas comunidades tuvieron su primera interacción con Kipi, ¿no? Entonces, primero es un acto de sorpresa, te sorprende, pues, ¿no? Y más te sorprende cuando responde a las preguntas, y más cuando esas preguntas no solo las hace Walter, sino también los propios niños, y le responde, ¿no? Y ya en otro escenario, cuando Kipi comienza a levantar la mano derecha, la mano izquierda, o sea, da vueltas, realmente sorprende a los niños, ¿no? Y muchos de ellos y de ellas también sienten cercanía, ¿no? Entonces la tratan como una niña más, ¿no? Justamente dentro de la película hay una niña que le escribe una carta, por ejemplo, ¿no? Con bastante emoción y cariño, ¿no? Qué bonita historia. Y cuéntame, esta es tu ópera prima. Sí. ¿Y cómo? Yo sé que la van premier ha sido en Huancayo. ¿Qué proyecciones hay? ¿Dónde se van a presentar? ¿En qué festivales? Mira, sí es mi ópera prima. Yo estuve 20 años conduciendo el programa Costumbres, dirigiéndolo también. Entonces ahí contamos muchas historias también, ¿no? 20 años es un montón. Y luego dar el paso al largometraje, bueno, ha sido todo un proceso también. Y bueno, esta historia relacionada además con lo que yo ya venía haciendo, un poco está relacionada con la costumbre, con la tradición, con las comunidades, ha sido precisa para poder
contarla de esta manera y que la gente lo recepcione muy bien, ¿no? Porque ha tenido bastante impacto en la población, en las poblaciones sobre todo cercanas a Colcabamba, en Huancayo, en Pampas, en toda esa zona, ¿no? Entonces, estuvimos en cartelera 2 semanas y ahora hemos iniciado un proceso de ir, digamos, a diferentes espacios, centros culturales, lo que fuere, digamos, para poder transmitir la película. Ya un recorrido alternativo, ¿no? A finales de abril estamos yendo a París, al Festival de Cine Peruano en París, donde se va a presentar la película. Y también en mayo, el 2 de mayo, estamos en el Festival de Cine de Ancash, donde vamos a cerrar el festival con la proyección de Misión Keep. Sé que van a tener mucho éxito y mucha acogida. Ay, gracias. Y justo mencionaste algo, tu programa Costumbres, ¿no? El hecho de que tú hayas tenido este programa donde has podido conocer todo el Perú, diferentes comunidades, y que te ha permitido también esta visión que tiene la película documental, ¿no? Que es valorar nuestra diversidad cultural. Ese nombre de Costumbres, ¿de dónde viene? Bueno, yo siempre he estado ligada mucho para hacer mis cosas a la familia, a lo que tú conoces desde toda la vida, ¿no? Costumbres viene de un plato típico de mi tierra, de Lamut, en la provincia de Luya, en Amazonas, que se llama costumbre, sin la S al final, ¿no? Costumbre es un plato que está hecho de hígado, de pulmón, y bueno, varios interiores, digamos, del cerdo, y se prepara cuando se mata un cerdo en la casa, ¿no? Entonces hay toda una fiesta. Entonces la primera preparación que se hace es la costumbre. Es este hígado, estos interiores con papita, con algunas hierbas aromáticas, ¿no? Entonces es una costumbre, ¿no? Entonces tú te vas al vecino, le entregas eso y te dice, oh, hoy estás de fiesta, ¿no? Entonces es un símbolo. Entonces, como era un símbolo para mí, para mi familia, para mi madre, para mi abuela, entonces dije, vamos a agregarle una S, porque así como para mí mi costumbre es tan importante, debe haber otras costumbres que no necesariamente se llamen costumbre, que también sean importantes para la gente. De ahí viene el nombre, ¿no? ¿Y tú con el programa ya conocías Colcabamba o no? Con el programa conocí Colcabamba. Estuve como en 3 oportunidades. Entonces, la película, cuando supe, obviamente conozco la historia de Walter y de Kipi, y de ahí sé que su laboratorio está en Colcabamba. Entonces dije, no, esta es una señal, ¿no? Porque Colcabamba es un pueblo muy importante para mí. He desarrollado varias cosas allá, he aprendido muchísimo, tengo vínculos, tengo comadres ahí. Entonces, el hecho de volver allá, de refrescar el vínculo, me parecía súper potente, súper importante además, ¿no? Entonces, justamente mi comadre, Zenobia, por ejemplo, es la que crea la canción del cumpleaños de Kipi, y mi ahijada, que es de otra comadre, en Pampas, es la locutora que entrevista a Walter, ¿no? Porque ella ha hecho sus pininos en la radio y estudia comunicaciones, ¿no? Y todo se iba conectando de una manera muy, muy especial, y por eso es, digamos, el proceso de hacer la película ha sido muy enriquecedor, ¿no? Cuéntanos, Sonali, ¿cómo ha sido todo el proceso de producción desde que te interesaste en este proyecto? ¿Cuánto ha demandado? ¿Cuánto tiempo estar en una comunidad, en otra? Cuéntanos, ¿cómo es eso de hacer la película? Sí, bueno, es bastante complejo, ¿no? Cuando le dije a Walter, cuando Walter me autoriza un poco a contar esta historia, yo le digo hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Porque esto va a ser, digamos, va a demorar, porque son varios procesos, ¿no? Entonces, a finales del 2020, casi todo el 21, nos dedicamos a ver un poco la historia y ver, digamos, de coordinar con diferentes comunidades, de viajar, de acercarme más a Walter, ¿no? Para saber todo su proceso también, porque había que narrar la historia, porque es una película documental desde la realidad, ¿no? Entonces, el 2022 recién hemos podido hacer el rodaje, que ha tenido 3 etapas.
una primera etapa que fuimos específicamente a la Herranza, a la fiesta de Santiago, de uno de los personajes de la historia. Estuvimos más o menos unos 6 días ahí. Y luego nuestro rodaje más grande, que ha sido como de 20 días, donde grabamos casi toda la película, para terminar posteriormente ya fuera de Colcabamba, en Sachopén, en Oxapampa, grabando con la comunidad llanexa, ¿no? El recorrido, digamos, de estos 20 días ha sido la visita a las diferentes comunidades, ¿no? Mira, nosotros éramos como 25 personas, ¿no? Entonces ha sido, incluso no un equipo tan grande, pero igual ha sido grande para que lo que yo podía manejar, digamos, en su momento, ¿no? Cuando hacía costumbres, yo trabajaba con 5 personas, ¿no? O sea, conmigo éramos 5, pero aquí era un equipo mucho más grande y un lugar, o sea, complejo también para recorrer, ¿no? Entonces ha sido, lo fuerte yo creo que ha sido el trabajo de preproducción, que ha hecho posible que todos los demás procesos se puedan dar de la mejor manera, ¿no? Entonces, el 2022 terminamos el rodaje y el 2023 se hizo la postproducción. La postproducción se ha hecho en Argentina por un equipo de profesionales argentinos, gracias a la empresa, a la productora Sense of Wonder. Entonces, eso también ha sido todo un trabajo de paciencia y de encontrar verdaderamente a dónde queríamos llegar con ese proceso. Y el 2024, que ha sido ya el estreno, ¿no? Claro, además en la filmación hay procesos que tienen que ver con las actividades de la comunidad, ¿no? Porque son fechas específicas. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, eso sí era, no podías, digamos, programarlo para otro momento, ¿no? Eso no se puede recrear. No se puede recrear, por ejemplo, la elaboración del chuño, no se puede recrear la herranza de las llamas, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas que se tienen que hacer en su momento, ¿no? Entonces ha sido prepararnos para esos momentos especiales, sabiendo que es así, ¿no? Igual cuando se han registrado, nosotros hemos trabajado con 2 cámaras porque queríamos recoger la primera impresión, porque no podíamos repetir, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿no? En el caso del profesor Walter, yéndose a las diferentes comunidades, podíamos tener el lugar específico donde se va a desarrollar la historia, pero el manejo pedagógico y todo lo que se decía en ese momento era muy natural, ¿no? Y esa ha sido la idea, de tratar de irrumpir menos en la realidad para que esta pueda contarse de una manera clara y se sienta así, que es así como sucede, ¿no? Y eso es lo que podemos apreciar también en Misión Kipi, ¿no? La relación entre la comunidad, la familia, la valoración de las costumbres. ¿Algo con lo que quisiera finalizar la entrevista, Sonali? Bueno, mira, es bien complejo hacer cine en el Perú. Igual siempre hay ganas de contar historias. Entonces, una de las cosas que me parece súper importante es que una película que ha costado tanto hacerla, llegue a la mayor cantidad de gente, ¿no? Así que a través de ustedes también invito a que nos vean y de repente tengan un espacio, un centro cultural, o se les ocurra alguna forma de apoyar, digamos, que se siga difundiendo Misión Kipi, que nos contacten a través de las redes, ¿no? Muchísimas gracias, No, gracias a ti. Gracias.